Bueno, ¿me escuchan? Perfecto, Fernandito. Vemos también la presentación ya. Yes. Listo. Bueno, muy buenos días a todos mis hermanos. Pues pensaba que este aplazamiento era más, pero bueno, ya estamos listos. La idea de este ratico es compartirles mis hallazgos en, en la lectura de este material maravilloso que nos ha provisto Fernandito y la posibilidad de compartirles un poquito mis encuentros con esta lectura, que es Cómo leer y predicar el Nuevo Testamento, de Mark Meinel. En la primera unidad, pues hay una invitación a que revisemos cómo predicar los evangelios y los hechos. Y me ha traído demasiadas aportes a mi vida personal, ministerial y pastoral. Como vemos aquí la presentación, pues no es otra cosa que una búsqueda, un hallazgo y esta idea de que nos producen las historias, las narrativas, las emociones que nos produce eh, el poder conocer el drama, el poder conocer el desenlace de las historias. Y siempre hemos visto y escuchado cómo los seres humanos nos sentimos atraídos por un atardecer, por un lugar en torno a una fogata contando historias y que definitivamente nos atrae, nos conmueve y nos hace pensar que hoy todavía las historias son importantes y realmente cómo esas historias tienen un sentido y cómo los buenos narradores todavía hoy nos capturan y cómo realmente hay seguidores. Por eso todavía, aunque la televisión está perdiendo su peso, pero todos estos medios de las redes han ganado mucha posición respecto a las novelas, a los dramas. Y todo esto es lo que nos quiere enseñar esta lectura de que los evangelios también son historias para ser contadas, historias que tienen una razón de ser y que son esas historias magníficas y fascinantes, como nos dice el escritor, las que nos tienen que llevar a, a comunicarlas y a transmitirlas. No podemos olvidar que los evangelios también son historias narrativas para ser contadas. Y en ese sentido, cualquiera de nosotros que quiera predicar tiene que tener claro ese mensaje y los cimientos de que son la vida de fe y nuestra confianza en él lo que nos tiene que llevar a compartir entonces estas historias. Eh, Como vemos, pues este simplemente es como un abrebocas a muchas de las posibilidades que tenemos de predicar los evangelios y voy a mostrarles los cuatro punticos en los cuales quiero detenerme en este ratico. Bueno, hay cuatro líneas en las cuales el material nos presenta la importancia de predicar el Evangelio y la primera es ese desafío que tenemos de predicarlos, de cómo es natural que amemos los Evangelios, sin embargo, muchos de nosotros los vemos difíciles de predicar y hay entonces unos aspectos importantes que vamos a ver de por qué, cómo y el desafío de predicarlos. Tenemos que tener en cuenta también cuál es la naturaleza misma de los evangelios, de qué se trata cada uno de ellos. Y yo creo que hice el eje central de mi presentación de este tercer punto, y es que cuando ustedes y yo éramos pequeños, muchas veces nos mandaron a fiestas o nos hicieron reuniones en las cuales nos hacían como una búsqueda del tesoro. Y esa búsqueda del tesoro tenía un propósito y era tener unas pistas, las cuales cada vez que encontrábamos una, esa nos daba otra pista siguiente para encontrar la que seguía y luego de esa otra más hasta que finalmente encontrábamos el tesoro que se convertía en algo de mucha expectación y de mucha alegría a quien lo encontraba. Esta lectura para mí ha sido eso, ir siguiendo pistas
ir siguiendo el camino, así como este dibujo que vemos, qué nos podemos encontrar en el camino. Y lo que voy a contarles simplemente en estos minutos son las pistas que me encontré yo respecto a la predicación de los evangelios. Y finalmente, pues hay cuatro rutas planteadas de Jesús hacia nosotros. Voy a hacer simplemente un planteamiento general de todo esto, general del tiempo, pero sí compartirles entonces. Entonces los invito a este primer puntico de el desafío de predicarlos. Hay tres desafíos o tres desafíos o razones para predicarlos, y es que el primero, ustedes y yo lo sabemos, es que los evangelios son muy conocidos. Pensamos que entonces, que son tan conocidos que sabemos entonces la historia, muchas veces le perdemos los detalles, y para mí lo más claro es que cada vez que nos acercamos a él de otra manera, tenemos que desinflar esa suposición de que conocemos los evangelios y demostrarnos que son más desconocidos y sorprendentes de lo que creemos. Hay verdades allí ocultas, como lo hemos visto, que por nosotros pasarlas de largo y hacerlo lo conocido como que lo pasamos por encima, pues perdemos la posibilidad de descubrir algunas verdades que están allí. El peligro de creer que ya conocemos el relato nos lleva entonces a que muchas veces nuestras prédicas pierdan su objetivo. Predicamos entonces muchas veces cosas que parece que ya sabemos el final o que ya sabemos dónde está la conclusión, pero ocurre que el resultado es que perdemos muchas veces el punto, el enfoque y el objetivo que el Señor tiene, porque hacemos de lo conocido como si fuera ya muy familiar y no nos dejamos sorprender por con lo precioso que tenemos. Entonces, el primero es dejarnos sorprender, es no pensar que ya lo conocemos, sino que si nosotros caemos en ese peligro de que ya no las sabemos las historias, pues realmente nosotros perdemos entonces esa posibilidad de descubrir lo que buscábamos. Alguna vez cuando uno busca algo en la casa, busca em, como algo que cree, que conoce, que sabe, abre, busca adentro y no lo encuentra. Y entonces a nosotros nos pasa a los caballeros que, que nos toca llamar a nuestras esposas y ellas sí entran y lo encuentran inmediatamente y lo teníamos frente a nuestras narices. Sencillamente es porque siempre lo estamos viendo, porque de pronto buscamos un paquete que no es o de tal o cual manera y olvidamos de pronto el color y no buscamos con la em, dedicación suficiente. Y ellas entran con los ojos cerrados y lo encuentran de frente. Eso nos pasa muchas veces con los evangelios. Pasamos de largo detalles porque creemos que ya no las conocemos. Bueno, el segundo aspecto respecto a los desafíos de predicarlo es que muchas veces se tratan como cuentos morales. Y en ese punto caemos muchos también de pensar que siempre van a tener como nos enseñaron en las lecturas, que tenían entonces como algo moral en su interior. Reducir el Evangelio a una serie de reglas de comportamiento hace que perdamos ese elemento de asombro también, más bien tenemos que entender que es un mensaje de gracia desde el principio hasta el fin. No es un tema que tiene un qué hacer, un cómo hacer, y llegamos muchas veces a la, a la impaciencia nosotros, como que pasamos de largo rápido para dar la conclusión, y muchas veces estamos apurados para dar la aplicación del mensaje, así que tomamos atajos para llegar rápido, y lo que perdemos realmente es el proceso en el cual Dios quiere hablarnos y permitirnos entonces entender que el narrador, al contar esas historias, quedamos como eclipsados por las propias intenciones ocultas que tiene el predicador, incluso si no era lo que queríamos que eso sucediera, pero claro que las historias de la Biblia presentan un reto mucho mayor y es cómo debemos aplicarlas en primer lugar. ¿Serán que nos cuentan historias principalmente como ejemplos a seguir o evitar? Nosotros estamos muchas veces buscando como esos cuentos morales de los niños,
pero realmente el propósito no es que seamos buenos o malos, sino que realmente podamos entender el mensaje central, como lo veremos, pues que es precisamente la predicación del Señor Jesús. El peligro entonces que pensemos que hay que aplicarlo para un buen comportamiento, si se hace bien o mal, si tiene una, una enseñanza final. El peligro es que si los convertimos en relatos moralizadores, nuestros sermones se vuelven aburridos y legalistas. Y realmente ahí yo sí he pensado que en ocasiones pensamos que estamos buscando siempre como, es que se me escapa la palabrita, de los romanos que siempre sacaban una lección final. ¿Alguien se acuerda cómo es que se llama? Que Amor a la siempre, ley. gracias, esa es la palabra, gracias. Walter, siempre estamos como buscando una moraleja para aplicarla y aquí no es el caso. La mayoría más bien de las ocasiones es permitirle al Señor Jesús que nos abra los ojos y que realmente llevemos esas buenas noticias del Evangelio y no una lista de reglas morales de qué hacer o cómo hacer, sino más bien permitir que sea el Evangelio trayendo el mensaje de la nueva vida y del nuevo nacimiento. Realmente, como aquí apuntaba yo, es un mensaje de gracia donde Jesús nos rescata de nuestras fallas, pero no se trata de una lista de mandamientos que cumplir para que seamos mejores. Sí nos invita a ser santos, pero la respuesta siempre es a ese rescate de parte del Señor Jesús. Un mensaje entonces que sugiera algo distinto al Evangelio, al rescate del Señor. No es una religión que basemos en obras, en qué hacer bien o qué hacer mal. Y la tercera y último reto eh, del desafío de predicarlos es que muchas veces los hacemos como mensajes en clave. Nos parece que entonces cada historia tiene una manera de descifrar y de interpretar y nos volvemos como aquellos que desde el principio nos buscamos como esas claves y sostenemos entonces algo como culto, pero buscar esa historia con diferentes significados es una alegoría. Muchas veces le ponemos a cada detalle un, como una clave que hay que descifrar, un código al ser descifrado y convertimos entonces es en expertos descifradores de códigos, pero no realmente comunicar el evangelio. Y si como resultado, la interpretación tiene muy poco que ver con el mensaje original. Y a veces entonces nos volvemos es como cada detalle, en lugar de entender cuál es la idea central y el objetivo central del autor de los evangelios, que es comunicar la redención y la salvación en cada uno de sus mensajes. El peligro entonces es alegorizar, o sea, es ponerle a todos los personajes una explicación, a cada detalle una explicación, pero nuestros sermones pierden totalmente las bases bíblicas si volvemos entonces a nuestros sermones de los evangelios un mensaje en clave que descifrar. Entonces, no están escritas en códigos, no es una manera de estar descifrando. Y realmente, los que estamos escuchando ese sermón que se vuelve alegórico, se supone que entendemos la Biblia y solo está algo reservada para quienes son o muy espirituales o muy inteligentes o que saben mucha exégesis hermenéutica y realmente creemos que solo para profesionales. Y eso es nefasto en la predicación de los evangelios. Entonces, en este primer puntico del desafío de predicarlos, son estas tres. A veces los tratamos como si fueran simplemente historias que ya no las sabemos de memoria, las tratamos muchas veces con una cuestión más moralista y a veces las tratamos como mensajes en clave. Pero tenemos que tener claro que los evangelios son historias fascinantes y magníficas que están allí para que se comunique la salida, la salvación, la redención de nuestras almas. Pasando entonces al segundo puntico, vamos a ver cuál es la naturaleza propia de los evangelios para poderlos predicar. Y en ese punto, pues hay un valioso atributo de los cuatro evangelios
y es que no es cuánto se parezcan, sino más bien cuáles son las diferencias que encontramos en ellas. La pregunta es qué tienen en común ellos. Y aquí vemos entonces tres aspectos, y es que no son sermones biográficos, aunque nos pareciera de primera mano, no siguen cronologías exactas cada uno, y tampoco son biografías. Quiero que revisemos entonces estos tres aspectos primordiales para entender cuál es la naturaleza misma de los evangelios. Esta primera nos hace claridad que no son biografías, aunque muchos se han escrito de esa manera, y a muchos nos gusta leer biografías de personajes interesantes e influentes. Nosotros debemos entender que los evangelios no son una biografía. ¿Por qué? Porque no hubo un cronista detrás que fuera escribiendo paso a paso la vida de Jesús con sus fechas, sino simplemente el Señor fue colocándole a cada uno de los evangelistas la manera de comunicar la obra del Señor Jesús aquí en la tierra, y cómo cada uno de ellos lo fue conduciendo por esas líneas de enseñanza y de lo que, de la doctrina, la misma teología que Dios les fue dando. Los evangelios entonces no son biografías típicas bajo parámetros modernos o antiguos, y aunque se trata de la vida notable de Jesús, no podemos llamarlos biografías porque no son esto que les digo, un seguimiento estricto de lo que pasó, sino más bien cómo el Espíritu Santo fue guiando y mostrando lo que debía de ser comunicado. Sí, aquí, por ejemplo, es claro que los evangelios se dividen en dos aspectos, los evangelios que tienen que ver más con los tres primeros evangelios, que son muy parecidos los tres, y el evangelio de Juan, que se sale entonces de las normas, pero si se le hace el seguimiento de los evangelios, de las obras, de lo que Dios fue haciendo a través del Señor Jesús, pues no vemos paso a paso, sino que cada uno tuvo énfasis, ya fuera en los milagros, ya fuera en la misericordia, ya fuera en el amor, como en el caso de Juan. Y realmente los parámetros antiguos, si uno ve, por ejemplo, Marcos, no dice nada sobre el nacimiento y la creencia de Jesús. Parece ignorar entonces los detalles de la vida, sino más bien en sus hechos. Y Mateo y Lucas sí describen brevemente acerca del nacimiento, pero muy poco. Y estos tres primeros evangelios son denominados los evangelios sinópticos, porque los tres tienen historias traslapadas, donde, como sabemos, pues Marcos fue el primer evangelio escrito, y Mateo y Lucas entonces tomaron algunas de estos elementos, pero los tres entonces tienen como una similitud en su redacción, en su historia, mientras que Juan pues se convierte en ese evangelio que fue escrito de una manera particular. Ustedes y yo sabemos que más para nosotros los gentiles. Vemos entonces el orden alrededor de las secciones de cada uno de los evangelios de una manera distinta, pero Juan, por ejemplo, toma al extremo las enseñanzas y se dedica más a eso, porque casi la mitad del libro, por ejemplo, de Juan, se enfoca en las enseñanzas de Jesús, que revelan más la identidad de Jesús que las historias, las fechas, sino más bien lo que simbolizaba. Entonces, muchos de los libros se dedican a toda la historia del personaje, pero ustedes y yo hemos visto cómo, por ejemplo, los evangelios se dedican más a los últimos días de Jesús. Es más, por ejemplo, Marcos nos enseña que el libro que aproximadamente el 42% del libro se trata con los últimos días de Jesús y su muerte. O sea que allí no podríamos hablar de que es una biografía, sino que muchas veces eso es lo que causa sorpresa, y es sorprendente si nos ponemos a pensar que una biografía no es los últimos momentos del autor, sino que se escribe algo totalmente distinto. Entonces no son biografías, claramente, tampoco siguen cronologías exactas, y aquí también se nos rompe la cabeza, porque los escritores de los evangelios no deben ser juzgados con parámetros del siglo XXI, con fechas exactas, con un seguimiento estricto, sino que, dice, esto no hace que los libros sean poco fiables, ya que no tuvieron problema con cambiar el orden de los eventos. Sí, como nos enseña el libro, nos muestra varios de los ejemplos de las historias que ellos contaron. Muchos no dan el mismo orden. A veces está un evento primero y otro después.
A veces también en los tiempos no se dan de una manera exacta, sino más bien cada uno entonces cuenta lo que quería hacerle énfasis en ese momento, y en ese sentido no hay una cronología exacta que se pudiera hacer uno a uno, sino que realmente es una manera de narrar la historia la que les permite entonces a ellos, no con unas fechas inequívocas de los eventos importantes, sino más bien la intención de poder comunicar entonces la historia. Sí, como les digo, le hacemos entonces un análisis de fechas y de momentos específicos, pues simplemente no se daría de una manera exacta, pero como dice aquí, no debemos juzgar entonces si son entonces reales. Somos nosotros quienes debemos adaptarnos a la manera de escribir de ellos y no ellos a nosotros. Aquí se no buscan proporcionalmente cronologías exactas, sino más bien buscan transmitir un mensaje. Si vamos, si ustedes van a la lectura de este libro, pues hay varios ejemplos allí de la tentación de Jesús en el desierto, de cómo Mateo lo ve y cómo Lucas cambia el orden, por ejemplo, de las mismas tentaciones de Jesús. Lucas y Marcos hablan también muchas veces de milagros, de repetición de milagros, de una manera maravillosa, por ejemplo, cuando Mateo cuenta acerca de los ciegos en la salida de Jericó, y en cambio Marcos solo cuenta dos. Entonces, vemos cómo las historias aquí no tienen el sentido de hablar de una cronología exacta como lo estamos viviendo ahora, sino más bien cómo transmitir la historia y el mensaje como hacen los evangelios. Entonces, aquí es donde no podemos confundir los géneros literarios, porque los evangelios no podemos entonces juzgarlos de esta manera, sino que ya claramente no tenían problemas con cambiar el orden, porque como les conté, pues Mateo a menudo edita y adapta el material de Marcos, que fue su base para la cual escribió su evangelio. Entonces, simplemente debemos ver y la manera como ellos transmitieron el mensaje. Seguro que los milagros de Jesús ocurrieron y compartió más bien sus enseñanzas. Pero entonces la pregunta es, ¿qué querían buscar los evangelios a compartir esta manera sus narrativas? Y finalmente, es claro que no son sermones tampoco biográficos. Aquí lo que vemos es que el mensaje de Jesús es lo que hace que estas noticias sean buenas. Y aquí todo este material me parece maravilloso. Ha sido un gran énfasis al libro de Marcos. Él hace un seguimiento del libro de Marcos y vemos que, por ejemplo, en la introducción de cada uno de ellos, muestra lo que va a ser su narrativa, y Marcos en ese caso comienza diciendo, Marcos 1:1, comienzo de las buenas nuevas, y dice que esas buenas nuevas, para quien quiera leerlas, concierne a esas buenas nuevas de Jesús. Él comienza entonces simplemente enseñándonos que todo lo que viene después van a ser buenas noticias, y esto no hace que las buenas noticias sean fáciles de escuchar. Hay un interés entonces de parte del autor de comunicar el mensaje del Evangelio lo mejor posible, pero al final comparten el deseo que sus lectores crean las buenas noticias y los acompañen a seguir a Cristo. Así entonces, en cada uno de los evangelios, buscan entonces es que todos crean en el Señor, crean las buenas noticias y los acompañen a seguir a Cristo. Eso significa que cada vez que prediquemos el evangelio, desde cualquier parte de los evangelios, estamos conscientes de esa pregunta crucial respecto a si es la interpretación una buena noticia. Si lo que estamos enseñando son las buenas nuevas, si no lo estamos haciendo, entonces claramente nos hemos desviado de esa enseñanza. Tres punticos entonces respecto a la naturaleza de los evangelios. No son biografías como las vemos en este siglo, no siguen cronologías exactas, temporales, cronológicas, sino lógicas. El tiempo aquí no es un tiempo cronológico como el que seguimos nosotros, sino son tiempos lógicos de la importancia que tiene el mensaje, y tampoco son sermones biográficos en los cuales se soporta una enseñanza a través de historias y de narrativas y de tiempos, sino más bien nuestro gran interés es que podamos predicar el Evangelio desde cualquier lugar de ellos. El tercer aspecto, que creo que es el más importante y el que tiene más peso,
en esta lectura es que debemos seguir las pistas que nos va dejando cada uno de los evangelios. Y aquí pues es profundo entender, pues el autor nos ofrece 7 pistas que debemos seguir para predicar el evangelio. Es profundo cada una de ellas, simplemente en aras del tiempo voy a mencionarlas eh, por encimita, que ojalá podamos como nos decía ahora Fer, poder estudiar, poder leer, pero como les dije en principio, como el juego de niños, que para encontrar el tesoro era necesario seguir una lista de pistas que contenían una pregunta clave, cuya respuesta lleva a la ubicación de la siguiente pista hasta hallar el tesoro. Díganme si no nos atraen esas narrativas o esas películas donde la primera pista nos lleva a la otra y la otra a la otra y como que cada vez que vamos encontrando como que nos genera más emoción hacia dónde nos va a conducir esto. Realmente eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros a descubrir la manera de cómo compartir los evangelios. Vamos entonces a ver el propósito de cada escritor. Es importante que sepamos y conozcamos cada uno de los evangelistas, qué quisieron compartir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, permitirnos esperarnos las sorpresas, no concluir, como les decía, de primerazo, sino darnos el tiempo para que podamos esperar las sorpresas. Es necesario prestar atención a los detalles, es necesario buscar los rastros del Antiguo Testamento. Mucho de los evangelios nos remiten al Antiguo Testamento, mostrándonos entonces esa conexión directa entre el Antiguo y el Nuevo. Debemos identificar los episodios de la narrativa, ya lo veremos, identificar las conexiones más amplias, hacer ver el cuadro completo y definitivamente seguir los temas también que cada uno de los evangelistas tenía. Vamos a ver entonces puntualmente cada una de ellas. Si buscamos aquí el discernir el propósito de cada escritor, pues la primera pista que tenemos que seguir en los evangelios es que cada autor de los evangelios nos ofrece su propia declaración del por qué escribió el libro. Y eso es clave antes de que podamos predicar cada evangelio. Es necesario que encontremos entonces el propósito. Dice, pero desconocerle puede llevarnos a grandes sorpresas. Como hemos aprendido entonces aquí para nuestra predicación expositiva, es necesario leer todo el evangelio, es necesario, en este caso, conocer cuál es cada uno de los evangelistas y cada uno tenía una intencionalidad entonces para comunicarnos el evangelio. Aquí simplemente quiero mostrarles mm, algo pues, que tiene mucho peso en esta búsqueda del tesoro, y es que ustedes y yo conocemos cómo Mateo es quien nos desafía a estar compartiendo, a estar haciendo discípulos y a llevarnos entonces a encontrarnos con las bases de toda la cultura judía. Dice que Él es el hacedor de discípulos, es así definido. Muestra cómo el objetivo de Jesús no es solamente hacer conversos por todo el mundo, sino hacer discípulos por todo el mundo. Jesucristo entonces busca personas que le obedezcan todo lo que les ha enseñado y no solamente que aprendan datos e información sobre él. Aquí realmente vemos cómo luego de todo este maravilloso estudio de cada uno de los evangelios, el autor nos lleva entonces a discernir que Mateo tiene esa gran intención, esa claridad respecto a ser discípulos y no solo quedarse haciendo solo conversos, solo nacidos de nuevo, sino realmente nos lleva a entender que Él nos llama a ser discípulos. Y en ese punto tenemos que ver que Él es un discipulador. La pregunta ahí que yo me hacía también es si eh, ese es mi objetivo, hacer discípulos. Si realmente el discipulado para mí es en toda la vida o simplemente a veces nos quedamos solo ganando y ganando y ganando almas, pero no permitiendo entonces que esas conversos, que esos nuevos nacidos también tengan ese proceso de desarrollo, de crecimiento y de madurez en el Señor.
Bueno, la segunda intencionalidad, pues la vemos en el Evangelio de Marcos, que es definido como el que trae buenas noticias. Y aquí la pista de Marcos nos ofrece este propósito de su libro, que está oculta en la primera frase del Evangelio. Como les dije, la pista está oculta allí, que dice comienzo del Evangelio de Jesucristo. Dice Marcos 1, capítulo 1, comienza el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, diría la otra partecita. Realmente entonces cualquier interpretación que nos deba ofrecer buenas noticias, pues tiene que llevarnos a entender que para Él lleva esas buenas noticias. Él simplemente en su presentación nos muestra que su mensaje es una buena nueva, es su enfoque en la identidad y en la misión de Jesús. Nos muestra entonces a través de los milagros y de los hechos del Señor su identidad y su misión, y nos dice que las buenas noticias son acerca de Jesús, el Mesías, Jesús, el Cristo. Cristo, traducido en griego como Mesías. Entonces, ese ungido del Señor es el que entonces nos tiene que llevar a entender esta pista de lo que buscaba Marcos en su evangelio. Marcos dice entonces que lo que hace es que su evangelio sea esa buena noticia y esa identidad y misión del Mesías. Ya para el tercer evangelio, la pista que nos da Lucas es que es un investigador que ofrece consolación. Y realmente esta pista es la más clara sobre su propósito y escribe en Lucas 1 del 1 al 4. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que tú enseñas. Que no se sabe exactamente quién era Teófilo, pero tal vez era el nombre en código de él para proteger su propia identidad. Teófilo significa literalmente el que ama a Dios. Y dicen que Lucas puede usar ese nombre como un código para cualquiera que ama a Dios. Pero es interesante cómo aquí en Lucas 1 del 1 al 4 vemos que lo que él está buscando es mostrar entonces de una manera ordenada, escribir para que se genere la fe y, como dice ahí, investigarlo todo con esmero desde su origen. Y eso es lo que vemos en Lucas. Lucas entonces nos habla entonces que ese evangelio es de la consolación de Lucas, que tiene esos cuatro ingredientes que están allí, las cosas que se han cumplido. La segunda son investigaciones y testigos presenciales que nos muestran su evangelio, nos muestra un relato paso a paso, es el que ese historiador, investigador que nos va a mostrar entonces ese orden claro de cada una de las cosas que sucedieron. Y como dice ahí al final, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Mm, el evangelista Lucas nos lleva entonces a entender que la esencia de la fe cristiana consiste en qué? En confiar en lo que Cristo promete a sus seguidores. Y literalmente, pues eso nos trae mucha bendición a cada uno de nosotros. Y lo que realmente nos tiene que llevar a nosotros a entender es que Él nos da esa seguridad en la medida que conocemos cada vez más esos pasajes, esas historias y esas secciones tienen ese propósito y esa aplicación. Pero nunca debemos pensar entonces el objetivo general de Lucas, que es ofrecer esa consolación a los que creen. Y finalmente, el propósito de el evangelista Juan nos va a llevar entonces a entender que él es el creyente de Jesús. El estilo de Juan es muy diferente, entonces, como les dije, a los otros tres. Está menos interesado en la narrativa basada en la acción y se encuentra más interesado en ideas profundas y verdades eternas. Esto nos tiene que llevar a nosotros cuando prediquemos a diferenciar claramente los evangelios sinópticos, los primeros tres que vimos, y este, que no está interesado, como vemos aquí, en hechos, en milagros, sino más bien en las ideas profundas y las verdades eternas
que quiere transmitir del Señor Jesús. Dice, a diferencia de los demás, comienza su libro lejos de la provincia romana de Judea y escribe sobre la mente y el propósito de Dios. ¿Se acuerdan cómo comienza Juan hablando del verbo, hablando de la eternidad, hablando realmente de todo lo que él más adelante va a ir desarrollando respecto a la fe, respecto a esa confianza que debemos poner en el Mesías? Dice que Juan es testigo ocular y escribe para nuestro beneficio. Esto es claro porque los evangelistas anteriores, por lo menos Marcos y Lucas, no fueron testigos oculares, sino que es, de lo que escucharon, por ejemplo, de Pedro, ellos fueron escritores de las acciones que, que recibieron sus discípulos cercanos, pero en este caso para nosotros sí es clave que Juan sí es testigo ocular y lo hace. Estos cuatro elementos que vamos a ver aquí serán los que Juan va a trabajar en sus temáticas, cómo la vida de Jesús, confiar en Jesús, identidad de Jesús y señales de Jesús. Estos cuatro elementos van a aparecer entonces en cada una de las historias que Juan nos comunica, su vida, la confianza en Él, la identidad y las señales. Quisiera que lo viéramos y lo dejáramos allí marcado porque es bien importante estos aspectos que nos presenta el Evangelio. El Evangelio de Juan entonces tiene un propósito de mostrarnos las señales. Dice que seleccionó unos cuantos milagros del ministerio de Jesús y termina en el más grande, la resurrección, apuntando hacia verdades más grandes que llama señales, no milagros, sino señales como esta de la resurrección. Entonces él no se enfoca tanto en los milagros, a no ser que te pierdas lo que revela. Para él entonces, para que no nos quedemos ahí, lo que va a hablar entonces es de señales. El segundo aspecto que él nos trae en su evangelio y en el propósito de su evangelio es buscar la identidad de Jesús. Debemos entonces estar alertas cada vez que leamos acerca de esas señales de Juan, en cómo lo conecta con un aspecto particular de la identidad de Jesús. Ustedes saben que Juan nos está compartiendo siempre de que Él es el pan de vida, la luz del mundo, la vida, el Padre y él entonces siendo el Padre el adorador, pues todo el tiempo está mostrándonos quién es Jesús. El tercer aspecto que nos está mostrando siempre el Evangelio de Juan es nuestra confianza puesta en Dios. Juan espera entonces una respuesta de fe de sus lectores, porque ahora que entendemos quién es Jesús, es que podemos poner nuestra confianza en Él. Y finalmente, lo que Juan el creyente de Jesús nos habla en cada uno es que la vida es el máximo regalo de Dios, pero puede ser algo extraño mencionar esto ya que estamos vivos y estamos aquí porque tenemos la habilidad de estar vivos y él se refiere más que esa vida biológica, nos habla entonces es esa vida eterna a la cual el Señor nos llama. Entonces, la vida es ese máximo regalo y la vida en su nombre tiene implicaciones eternas. Entonces, habiendo visto estos propósitos generales de cada evangelio, tenemos que decir qué hacemos cuando vamos a predicar un pasaje en particular. Y aquí la pregunta es cómo usamos nosotros las pistas que tenemos para encontrar esos tesoros y predicar así las verdades fielmente de los evangelios. Aquí quiero que volvamos a ver cómo Juan entonces nos marca las señales, la identidad, la confianza y la vida en Jesús. Y realmente en este discernimiento tenemos que pensar entonces que el enfoque que sigue cada uno de los escritores nos va a mostrar entre las pistas de la narrativa y realmente ver entonces la importancia y la trascendencia de seguir esas pistas del propósito. Eh, la otra pista entonces es esperar sorpresas y el autor nos invita entonces a buscar qué es lo que nos sorprende del pasaje que estamos estudiando. Esa búsqueda del tesoro sería menos divertida si uno usa las mismas pistas todas las veces que hace el mismo juego, pero realmente
Si yo, por ejemplo, en una búsqueda, eh, por ejemplo, los niños en las Pascuas esconden huevos. Si se escondieran los mismos huevos en los mismos sitios cada año, pues no tendría sentido. ¿Qué es lo que realmente genera interés? Pues lo impredecible, que esa búsqueda sea más interesante es que las pistas no siempre están en la misma parte y no siempre son las mismas, sino que eso mismo pasa, por ejemplo, en la narración, porque las audiencias que tenemos nosotros y los lectores que a veces tenemos, si supiéramos, ya no las supiéramos todos, pues no podríamos entonces tener un aprendizaje mejor. El problema de los evangelios para muchos de nosotros es que no venimos a ellos con ningún tipo de expectativa, sino que a veces ya, como los conocemos tan bien, entonces creemos menos en él y después de todo, pues todos sabemos que el Señor Jesús muere en la cruz y también resucita, como si supiéramos ya la salida y el fin de cada una de las historias. Pero la propuesta aquí es que la única manera de que podamos entonces mantener a nuestros oyentes entusiasmados con nuestros sermones sobre las historias del Evangelio es si nosotros también tenemos entusiasmo. Aquí la invitación es que a nosotros nos permita entonces estar siempre atentos a qué es lo que nos sorprende en cada una de la historia, qué es lo extraño, y todo depende de las preguntas entonces que usted y yo hagamos, porque es importante saber qué cosas son las que nos va a permitir a nosotros acercarnos al texto y realmente preguntarnos respecto qué podríamos esperar de una manera distinta a los personajes de la historia, qué resultó distinto de lo que pensaríamos, qué podría haber parecido como raro, sorprendente respecto a lo que conocíamos, por ejemplo, del mismo Antiguo Testamento, de los días de Jesús. Y si yo pudiera estar escribiendo este relato, ¿qué habría hecho diferente? ¿Cómo habría salido distinto? ¿Cómo habríamos podido finalizar la historia? Y realmente, ¿qué, qué sería distinto si el Señor Jesús no hubiera terminado como hubiera terminado? Entonces, hay muchas historias de que nosotros debemos preguntarnos cuáles son las expectativas que tiene la gente cuando comenzamos a predicar un evangelio. Realmente, pues ahí tenemos que permitirnos la sorpresa. La otra pista, la tercera, que es clave, ya la hemos hablado en muchos momentos, es prestar atención a los detalles. Y en ese punto, la invitación es que en esa búsqueda del tesoro, una buena pista siempre incluye detalles importantes, ¿o no? Una búsqueda del tesoro siempre va a tener detalles impresionantes. Entonces, por ejemplo, como dice el autor, no se dirá solamente mira el libro, sino mira lo que hay dentro de ese libro o encuentra el libro que está en el lugar equivocado. Los detalles siempre van a conseguir una información específica que necesitamos para usar la pista. Por eso en nuestra búsqueda del tesoro bíblico, aquí hay muchos detalles que tenemos que buscar en las historias bíblicas. Los detalles te ayudan a conseguir la información específica para usar esa pista. Cómo se establece la escena, tiene un impacto en cómo entendemos el drama que se está llevando a cabo. ¿Quiénes serían los principales personajes? ¿Qué describe ese pasaje? Si hay un diálogo, ¿quién dice? ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Quién está escuchando? Hay algunas imágenes o palabras que se repiten, en qué lugar están, tiene alguna relación con algún otro momento del libro o con el Antiguo Testamento. Claro que esto no quiere decir que cada detalle nos conlleva la misma importancia, pero sí que nos puede permitir a nosotros entender que hay diferencias y que eso nos puede llevar a la enseñanza central del pasaje. La otra entonces, que es clave, es buscar los rastros del Antiguo Testamento. Estas ya son pistas mucho más elaboradas para buscar allí los rastros, porque a medida que crecimos podemos lidiar con pistas mucho más elaboradas para encontrar el tesoro y en vez de simplemente decir, por ejemplo, busquemos el libro rojo, quizás la pista diga otra cosa y nos ponía el ejemplo del autor que me pareció súper interesante, busca el libro que diga ser o no ser. Y entonces, pues simplemente nos dirigiríamos a la copia de nuestros padres de las obras de Shakespeare para buscar la siguiente pista. O sea, cada pista tiene más profundidad y nos va llevando entonces a entender que el Antiguo Testamento nos provee ese marco referencial básico para entender el mundo de Jesús y su cultura.
Y realmente hay que buscar entonces las ideas detrás que hay en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Incluso descripciones y títulos de Jesús que vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Recuerdan, por ejemplo, que es mencionado como el Hijo de David, el Cordero de Dios, el Rey de los Judíos. Y realmente esas palabras no tendrían sentido si no se hacen referencia al Antiguo Testamento. De hecho, no sería mucho beneficio consultar diccionarios seculares para entender la Biblia. Mejor entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar que siempre las palabras bíblicas tienen significados bíblicos. Y aquí la invitación es a ir a una herramienta como la concordancia para que entendamos esas palabras, esas enseñanzas que hay allá en el Antiguo Testamento y buscar entonces una concordancia que hoy es un libro de referencia interesante. Hoy, por ejemplo, tenemos muchos software bíblicos que nos pueden ayudar a ver las concordancias en la referencia. Las concordancias, entonces, en muchos de los escritores, como en el de Marcos, pues nos va a hablar de los humanos, de la gente de Israel, del sucesor del rey de David, de Manuel, de muchas, como veremos, referencias del Antiguo Testamento, que si vemos muchas de las menciones del mismo Señor Jesús son verificadas del mismo Antiguo Testamento. Entonces tenemos que encontrar el contexto del Antiguo Testamento para algunas de las ideas que ocurren en los evangelios. La otra pista es identificar los episodios de la narrativa y esto me parece maravilloso porque aquí sí es donde vemos la narrativa en pleno. En la búsqueda del tesoro es una mala idea emocionarse por el comienzo de una pista y nos distraigamos de leer el resto. No podemos entonces quedarnos simplemente en una pista que nos borre la posibilidad de, de toda la historia, sino que muchas veces nos quedamos ahí preocupándonos en esa pista y desafortunadamente algunos cometemos el error cuando leemos la Biblia y es que nos emocionamos tanto con la primera pista que no nos preocupamos por leer el resto de la historia. Y realmente esa pista, por ejemplo, puede ser algo que sabemos que comienza, pero no a veces no encontramos dónde termina esa pista y nos enredamos entonces a veces Ajá, ¿verdad? Aquí está en, comiendo, ¿no? A en ver, demasiada exégesis. la señora, ¿qué está comiendo? Bueno, ¿qué elementos forman parte de una buena historia? Isabel nos mostrará parte de qué historia o qué episodio individual está. Los ingredientes clave de una historia son ustedes y yo lo conocemos, el entorno mismo de la historia. Si identificamos entonces esos episodios, pues entendemos que realmente hay un entorno. Ese entorno entonces también presenta un conflicto, porque si hay una buena historia siempre habrán esos buenos ingredientes. Y esos buenos ingredientes son ese entorno, eh, por ejemplo, el contexto que explica lo que sigue, el conflicto que se da entre dos o más personajes, luego la tensión que existe, que sube el ingrediente clave para mantenernos atrapados y llega a un punto máximo, un punto de torque que es el clímax, donde el conflicto es superado y finalmente la situación resultante. Realmente eso encaja en cada una de las historias, lo que ocurre, el contexto, el conflicto, la tensión que se da, el punto máximo y la resolución. Esos aspectos hay que tenerlos en cuenta entonces en todas narrativas y para los evangelios no es nada extraño. Allí tenemos que entonces ir encajando esa historia y esa narrativa para poder hacer el seguimiento de esa pista que tenemos. Ya el penúltimo de las pistas es identificar las conexiones más amplias. Se necesita un plan claramente cuando construimos entonces la búsqueda de un tesoro y cuando construimos esa búsqueda del tesoro, pues uno necesita saber dónde terminará para que podamos anticipar claramente cómo los participantes pasarán de una pista a otra. Entonces, toda búsqueda del tesoro necesita la puesta de un mapa, como vemos allí, y aunque los participantes no lo vean hasta el final, sí los escritores y los autores de los evangelios hicieron un detallado mapa de sus libros. Tenían un plan cuidadosamente cuando planearon cada episodio, una sección de enseñanza que encajaría en el contexto del libro. Entonces, ¿cuál será nuestro trabajo? Es detectar la manera
en la cual ellos pensaron, y al hacer esto pues puede ser de mucha ayuda buscar cómo se mezclan deliberadamente cada una de las historias que sigue o que preceden, y en este punto es un punto bien interesante porque podemos encontrar entonces, como dice por ahí, esa tónica. Los autores plantearon cada episodio cómo encajaría, no lo digas, sino muéstralo. Entonces allí nos invita a pensar que hay combinaciones que se dan de historias que apuntan a un panorama general, hay combinaciones que explican los elementos de los cuales tenemos y, por ejemplo, combinaciones que trabajan como sándwich. Hay muchas historias aquí que nos enseñan entonces respecto a esas combinaciones. eh, y realmente, por ejemplo, este tema del sándwich, para que lo entendamos, es como, por ejemplo, Marcos cuando habla de la higuera, ese autor bíblico que hace sándwiches, y dice que primero está la higuera que es maldecida, luego el relleno, en la mitad está la purificación del templo y finalmente otra vez está la higuera que se seca. Para que entendamos un poco el tema del sándwich, es que se narra primero una historia, se entiende el contexto, luego entonces ocurre otro evento y finalmente se cierra la historia con el primer evento. Como les digo aquí el tema de la higuera, hablando de que en la primera partecita es que la higuera es maldecida, luego en Marcos 11 ahí seguido habla de la purificación del templo y luego en los siguientes versículos habla cómo la higuera se seca. Entonces aquí, ¿qué quiere enseñar este tema de la complementación del sándwich? Es que simplemente el Señor Jesús quería hablar de la importancia de la purificación del templo y de cómo tiene todo sentido, porque realmente el árbol de higos está para mostrar esa carencia de Israel de la fidelidad espiritual que tenía, y el templo, como lo muestra allí, es esa cueva de ladrones, y el templo que ya no es apto para ser una casa de oración, viene entonces luego el Señor a juzgarla y a purificarla, y finalmente cómo esa higuera se seca para mostrar que el Señor definitivamente iba a señalar y a juzgar el tema de la religiosidad. Muestra entonces una historia como partida en tres, donde en medio el Señor da una enseñanza y luego la puede concluir con la explicación que da. Este tema de las conexiones más amplias requiere un tiempo más de explicación, pero lo que quiero decirles es cómo las historias las va traslapando el mismo evangelista, la va poniendo al principio, al final, como una historia da ejemplo de lo que ocurre y cómo definitivamente más que hablarlo lo muestra. Eh, Miremos entonces, la última es la importancia entonces de seguir los temas. Los temas entonces que recorre cada uno de los evangelistas es la clave para encontrar la estructura de cada libro. ¿Qué lo debemos hacer? Como lo vimos ahora hace un ratico, es releer todo el libro varias veces para que podamos visualizar el panorama general y encontrar entonces las ideas generales y los temas que ocurren o contrastan. Entonces, la invitación es que hay que buscar escenarios que se repiten o temas de conversación, incluso referencias del Antiguo Testamento. Mientras más conocemos un libro de la Biblia, más podemos encontrar los hilos temáticos que los mantienen juntos. Aquí, si tuviéramos como el tiempo, podríamos ver en cada uno, pero hoy las Biblias nos hacen ese trabajo, las Biblias de estudio son maravillosas, que nos van mencionando cuáles son los temas principales del Evangelio, pero realmente si nosotros leemos y releemos el Evangelio, vamos encontrando esos temas que se repiten, como en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, habla de los títulos de Jesús, de los secretos revelados, de cada uno de las estructuras que tiene esa estructura en cada uno de los evangelios, y cómo cada uno de los evangelios tiene una estructura que marca hacia dónde va su enseñanza. Y finalmente, quiero mostrar entonces que estas pistas debemos hallarlas en el propósito del autor, en dejarnos sorprender, en prestar atención a los detalles, en entender que siempre hay una referencia al Antiguo Testamento, un contexto, identificar esos pasos de la narrativa, identificar esto de las conexiones más amplias es como ver el panorama general y ver cómo fueron escritos
los evangelios en qué orden y muchas veces entonces tienen una manera de traslaparse las historias para fortalecer esa enseñanza y también debemos seguir los temas. El último aspecto entonces es que hay 4 rutas desde Jesús hacia nosotros. Y allí sí hay una profundidad grande de los aspectos que hacen que cada evangelio sea único. Y aquí ya es que no lo tienen en común, sino ya como cada uno es individual y cómo realmente uno por uno tiene que estar como dice él, de subida y de bajada. Él cuenta entonces que Juan es el que permite que vaya de lo general a lo particular y no de lo particular a lo general. En ese es el punto que él no narra de esa manera. Hablemos entonces, en aras del tiempo, no voy a detenerme aquí, porque realmente aquí sí hay un trabajo profundo respecto de cada uno de las miradas que el Señor Jesús y las rutas que todas nos conducen a Jesús. Este aspecto de las rutas de Jesús es que definitivamente las características de los evangelios nos llevan cada vez más de manera única al Señor Jesús y nos lleva entonces a que cada uno nos lleve a Él. Así hayan distintas opiniones, por ejemplo, si yo tengo que hacer un viaje, pues entonces yo puedo hacer un viaje hoy en tren, en avión, en bus, en carro, pero realmente todos me llevan al mismo lugar. Pero hay que elegir entonces cuál sería la mejor opción y a veces la mejor ruta no es la más rápida, sino que a veces es la más larga. Y aquí entonces empecemos con Juan, que dice que él va navegando aguas abajo con aquel que Jesús ama. Juan entonces trabaja su enseñanza en 2 líneas. En la primera parte de su libro habla del libro de señales y finalmente habla en la segunda parte de su evangelio del libro del sufrimiento. En parte de las señales de Jesús nos dirigen a su identidad y el don de vida para todos. El efecto total nos da la declaración más sorprendente de la naturaleza divina de Jesús y su misión de gracia en las Escrituras. Algunos consejos para ver el Evangelio de Juan es que debemos saber dónde estamos, entender que Juan es el que tiene los pasajes más extensos y a veces entonces en ese sentido se corre el riesgo de las repeticiones de los 4 aspectos que vimos allá al principio que Juan nos presenta. Ya como la ruta de Mateo, pues es un planteamiento que él sigue ese recorrido histórico de Israel que todos conocemos. Él presenta a Jesús como ese nuevo Moisés y cómo Jesús cumple la historia del Antiguo Testamento en cada una de sus aspectos. Jesús entonces acepta una mención del Antiguo Testamento. Mateo entonces está escrito para estos judíos y por eso la vida de él entonces es ese recorrido histórico de Israel. ¿Cuál es la ruta entonces que nos propone Lucas para llegar a Jesús? Es una ruta que se plantea como geográfica del Evangelio. Vemos entonces a Lucas narrándonos historias de distintos lugares, de distintos parajes, de lo que ocurrió aquí y allí con un sentido profundo, pero realmente nos lleva entonces a entender que Jesús es el hombre como nosotros y para nosotros. Y cómo Jesús es hombre, él lo percibe como médico también, desde este lugar de la naturaleza humana y divina del Señor Jesús. Jesús y el espíritu de gozo es otro de los aspectos primordiales de Lucas, y Jesús ve como narrador cautiva su audiencia con su narrativa. Y como Marcos es el que él ha venido trabajando en cada uno de ellos, habla entonces del que hace la acción en todos los milagros y cómo presenta a Jesús entonces como ese servidor. Finalmente, la invitación entonces es a que ver desde el pasado al presente y poder acercarnos entonces a las historias con estas 3 preguntas. Una pregunta histórica, y es que es ¿por qué Jesús hace o dice esto? La otra pregunta que nos tiene que estar entonces siempre interrogando en la lectura de los evangelios es la pregunta literaria, es por qué el autor incluye este episodio y no otro, y por qué en ese lugar y no en otro lugar. Y la pregunta de aplicación es,
¿qué significa esto para nosotros hoy? Esta es una invitación entonces que, que hace el autor para que podamos leer entonces los evangelios. Estas entonces serían las 4 rutas de Jesús hacia nosotros. Concluyo con esta métrica que está allí, es que todos los evangelios nos llevan entonces con el propósito, es para llevarnos a Jesús y para que confiemos en Él. Bueno, hasta aquí lo que quería compartirles. Si hay alguna pregunta, si hay alguna sugerencia,